Gama TV presenta un programa donde los jóvenes tienen la palabra. 8 presidenciables, 6 panelistas entre 16 y 25 años, un periodista profesional como moderador. El reloj corre con cada pregunta en Tengo una pregunta para usted. Buenas noches y bienvenidos a Tengo una pregunta para usted. Propiciar un diálogo entre los jóvenes y los candidatos a la presidencia de la República es el objetivo. Este espacio busca además informar a la población sobre las propuestas y planes de los aspirantes a Carondelet para que bien informada tome la mejor decisión el próximo 17 de febrero. El candidato se ubicará aquí, en este sitio, y desde ahí responderá a las inquietudes de nuestros 6 jóvenes panelistas que nos acompañan esta noche y a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. Desde esta mesa ustedes también argumentarán y, ¿por qué no, propondrán alternativas al candidato? La interacción no se dará únicamente en este espacio, sino que también nuestras redes sociales están habilitadas para el efecto. Usted a partir de este momento nos puede escribir a nuestra página en Twitter, @unapreguntaParaUd, y también a través de la página de Gama TV en Facebook. La participación de nuestros jóvenes migrantes es también para nosotros muy importante. Nos trasladaremos hasta Estados Unidos esta noche y estaremos conversando con Sebastián Terán. Y también nos acompañará desde España Cristian Delej. Les agradecemos desde ya por su presencia y más adelante estaremos con sus preguntas. Iniciamos Tengo una pregunta para usted. Buenas noches y bienvenidos. Para el 41.2% de los ecuatorianos, la familia es lo más importante, seguido del trabajo. Nuestro candidato invitado esta noche es Guillermo Lasso del movimiento Creo, Creando Oportunidades, quien responderá a las inquietudes de nuestros jóvenes panelistas, tanto dentro como fuera del país. Ingresa Guillermo Lasso, empresario y exbanquero. Fue presidente ejecutivo y accionista del Banco de Guayaquil. Durante el gobierno de Yamil Maguad se desempeñó como gobernador del Guayas y superministro de Economía. Además fue asesor económico y embajador itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Más tarde presidió el directorio del terminal terrestre de Guayaquil durante su remodelación. En 2012 estuvo al frente de las fundaciones Ecuador Libre y del Barrio y actualmente es candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Creando Oportunidades. Señor Lasso, qué gusto tenerlo en este espacio. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias a los jóvenes por asistir. Y comencemos. Por supuesto que así lo haremos. Explicarles antes de empezar que una vez efectuada la pregunta por parte de los panelistas, el candidato tiene 2 minutos por reloj para contestar. Y a nuestros jóvenes también indicarles que las inquietudes que ustedes formulen son aquellas que nos las hicieron llegar y que ustedes las tienen impresas si es que desean leerlas. Ahora sí, empezamos saludando a nuestro primer panelista. Él es Henry Magallanes. Permíteme presentarte. Tú tienes 24 años de edad, eres economista de la Escuela Politécnica del Litoral. Gracias, Marcela. Muy buenas noches, público televidente, señor candidato, compañeros. Gracias por hacernos parte de este programa. Señor candidato, tengo una pregunta para usted. Usted ha dicho que representa todo lo contrario al actual modelo de gobierno. Entonces, el Ecuador ha vivido nefastas consecuencias de gobiernos neoliberales del pasado. ¿Considera usted qué errores no va a cometer dentro de su gobierno, dado que usted perteneció a ese pasado? Bien, yo creo que tú has hecho una pregunta y una afirmación. La afirmación que has hecho la rechazo y la pregunta te la voy a contestar. El actual modelo económico o modelo de desarrollo que se aplica en el Ecuador no tiene nada de revolucionario, no tiene nada de nuevo. Es el mismo modelo aplicado por la dictadura de los años 70 del siglo pasado. ¿En qué se apoya? Número 1, en los altos precios del petróleo. Número 2, en el agresivo endeudamiento público. Cuando el precio del petróleo cae, el Ecuador entra en crisis. Cuando no tenemos acceso al financiamiento, el Ecuador entra en crisis.
Por lo tanto, aquí no hay nada de nuevo. Aquel gobierno de la década de los 70 se daba en llamar revolucionario y nacionalista. Y el actual habla de revolución y actúa como nacionalista. Por lo tanto, no tiene nada de nuevo. Ya sabemos que ese modelo conduce a crisis. ¿Qué propongo yo? Incluir un elemento nuevo, el apoyo a los sectores productivos, para diversificar la economía, mirar los ojos al campo, la agricultura, la ganadería, la industria, la pesca, el sector camaronero, todos los sectores pequeños, medianos, grandes, de capital internacional, de capital local, impulsar una vigorosa inversión que haga sostenible el desarrollo del 30 país segundos. Y no depender ni de la deuda y tampoco de los altos precios del petróleo. Henry, ¿tienes alguna repregunta para el candidato? Claro, voy a ser más específico. Usted fue parte del gobierno de Yamil Maguad como superministro de Economía, feriado bancario. La gente, los medios, actualmente hay una campaña que dice que usted fue parte de ese feriado bancario. ¿Se considera usted responsable? Y tú eres parte también de la campaña de los medios que me quiere vincular con un hecho del cual yo no tuve nada que ver. El feriado bancario sucedió en marzo de 1999. ¿Qué cargo desempeñaba yo? Gobernador de la provincia del Guayas. Un gobernador de una provincia no forma parte del frente económico, no forma parte de las políticas públicas en materia económica ni en materia social. Mi actividad fundamentalmente se desarrollaba en el campo de la seguridad. Por lo tanto, no tengo ninguna vinculación con esa penosa y malhadada decisión que afectó a tantos ecuatorianos. Por lo tanto, tu afirmación es parte de una campaña sucia que pretende asesinar mi reputación. No lo han logrado hasta ahora y no lo van a lograr porque no existe un solo documento que pruebe lo que tú afirmas. Candidato Lasso, para complementar quizá la pregunta de Henry, permítame también generar preguntas desde este lado. Usted el 10 de febrero de 2003 también participó como embajador itinerante en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. 10 de febrero de 2003 se suscribe la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, en donde, entre otras cosas, se propone llevar a cuestas un proyecto de reforma tributaria, acordando lo que se denominaba o se conocía como los paquetazos. ¿Fue parte de este proceso? ¿Usted estuvo ahí en la firma de la carta de intención? Marcela, su pregunta no es una pregunta. Es una velada afirmación basada en hechos para vincularme con hechos que no tienen que ver conmigo. Yo era embajador itinerante. ¿Y qué cargo tenía? ¿O qué función? ¿O qué encargo tenía? Yo era encargado de preparar la visita del presidente de la República de aquella época al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y sus visitas también a los organismos, tanto la Asamblea o el Congreso, como think tanks o medios de comunicación. Yo no era parte del frente económico. Y lo que usted llama paquetazo es lo que ha sucedido pues, en este gobierno. Aumentar los impuestos y no solo congelar los salarios del sector público, sino amenazar a los empleados del sector público con aquel decreto injusto, el 813, que aplica la renuncia obligatoria. Por lo tanto, uno, no estoy vinculado con aquella carta de intención que usted pretende vincularme. Y en segundo lugar, todo lo que usted leyó es lo que ha pasado precisamente en este gobierno. Hay más cuestionamientos. Por favor, adelante. Quisiera terminar. ¿Es acaso una estrategia de su campaña negar el pasado? Yo no niego el pasado, querido hijo. Yo mi pasado lo cuento y lo conté íntegramente en mi libro Cartas a mis hijos, que te voy a regalar un ejemplar para que lo puedas leer. No me interrumpas, que voy a contestar. Para que tú lo puedas leer y puedas conocer. Lo que yo no puedo aceptar es que personas como tú se presten a una campaña sucia para malinterpretar hechos que me vinculan con un pasado triste del Ecuador con el que yo no tuve nada que ver. ¿Te estás prestando acaso a una campaña sucia No, o es básicamente la no. inquietud que se genera desde un espacio de jóvenes? Claro, es una inquietud, es un voto populist que está actualmente en toda boga. Finalmente, un ¿usted está de estudiante acuerdo? de la Universidad Politécnica del Litoral debería leer un libro, ver los hechos, y no puede ser un economista, un repetidor de Vox Populi,
sino un analista de hechos concretos para preguntas que se basen en hechos objetivos. Estaba participando. En todo caso, lo que pasa es que esa es la estrategia que se está siguiendo. Por eso yo le estoy preguntando a usted, esa es mi pregunta. ¿Está de acuerdo usted entonces con lo que sucedió, el traspaso de los fondos públicos a la banca para salvar el bancos? Yo te digo a ti nuevamente que no haces preguntas. Tú lo que haces es afirmaciones veladas. Yo no tengo nada que ver con la crisis bancaria. Tanto no tengo nada que ver que este gobierno conformó una comisión de investigación sobre la crisis financiera. ¿Sabes a qué concluyó? Y lo dijo públicamente el presidente de la comisión, Eduardo Valencia. Guillermo Lasso no tiene ninguna vinculación, no tiene ninguna responsabilidad. Te sugiero leer ese informe que está guardado desde hace 7 años y que no ha salido a la luz pública, ni se ha actuado de acuerdo a cómo se debería actuar respecto de ese informe, de esa comisión creada por este gobierno. A propósito del decreto 813 al que usted se refería, señor Lasso, sobre la compra de renuncias con indemnización, únicamente comentarles que precisamente dentro de la carta de intención suscrita en el gobierno de Lucio Gutiérrez con el Fondo Monetario Internacional, uno de los denominados paquetazos fue precisamente la reducción gradual de empleados públicos. Si es que no hay otra inquietud, nos vamos a un corte. A ver, adelante, por favor. ¿Qué le parece? Yo sí tengo una inquietud. Por supuesto. Porque usted vuelve a insistir al hablar de una carta de intención en un programa que se está entrevistando al candidato Guillermo Lasso. Y yo le vuelvo a repetir que yo no tengo nada que ver con esa carta de intención. Y le vuelvo a repetir a usted que quiere defender las políticas económicas de este gobierno, no, mi que hay es preguntar. Muchos empleados y funcionarios públicos que se sienten burlados con la aplicación de un decreto donde se aplica algo absurdo. Renuncia obligatoria. ¿Sabe cómo se llama eso en el Código del Trabajo para el sector privado? Despido intempestivo. Buenas noches, candidato. Mi duda es cómo mitigar esta campaña sucia que usted dice que se hace en su contra, que involucra que gente que no conoce a fondo su plan de gobierno piense es lo que se propone en esas campañas sucias. ¿Qué hacer para que no aumente esta campaña sucia? ¿Qué hacer para que no se lo involucre con cosas que usted dice que no pertenece o no perteneció en el pasado? Yo te propongo algo y le propongo a los ecuatorianos una reforma constitucional para no permitir la reelección inmediata del presidente de la República. ¿Por qué? Porque existe la tentación de utilizar los medios de comunicación, en este caso incautado, y los medios públicos y toda la logística del Estado a favor del candidato presidente y en contra del resto de candidatos, lo cual implica una competencia en desventaja, que es la que yo vivo. Yo he aceptado venir a este programa a pesar de que conozco los antecedentes de este canal y su noticiero, que tienen una línea editorial clara, dictada por el gobierno. Por supuesto que sí, pero yo no quiero perder un solo espacio de opinión para transmitirle a los ecuatorianos mi punto de vista y decir, en el libre ejercicio de mi libertad de expresión, de mi derecho a expresarme, que he venido, a pesar de que este canal, en su noticiero y en sus programas de opinión, mantiene una línea política en defensa del gobierno, lo cual yo no lo censuro, me parece bien, no lo cuestiono, pero que ellos no cuestionen, pues, a los medios independientes que también tienen derecho a expresar libremente su opinión. Nos vamos a una primera pausa comercial y al regresar continuaremos con más interrogantes. El turno será para José Elías Bermeo. Cuéntanos qué temática vas a abordar con el candidato. Gracias, Marcela. Vamos a tomar la temática de la propuesta de eliminación de 9 impuestos. Perfecto. Nos quedamos entonces con tu pregunta. Pausa comercial y regresamos. Quédese aquí. El 91.95% de los ecuatorianos afirma tener una afiliación religiosa. ¿Sabías que si alguien te dice que te va a robar un beso, eso ya es violencia sexual? De vuelta con Tengo una pregunta para usted. El turno ahora es para José Elías Bermeo. Él tiene 22 años y estudia jurisprudencia en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido al programa y adelante con tu pregunta. Gracias, Marcela. Señor candidato, mi pregunta es la siguiente. Su propuesta de gobierno, a mi parecer, tiene dos
pilares interesantes. El primero es la eliminación de 9 impuestos que en total suman 2.000 millones de dólares. ¿Cómo reemplazar estos 2.000 millones de dólares en el gobierno, que se vería disminuido en el presupuesto del gobierno? Y en caso de que se eliminarían estos 2.000 millones, ¿qué planes de gobierno, qué programas de gobierno usted eliminaría? Bien, comencemos. Yo he planteado eliminar, como tú lo dices, 9 impuestos que suman un total de 2.000 millones de dólares. Comencemos. El primero, impuesto a la salida de divisas. Desde hace ya algunos años nos vienen diciendo que ese impuesto lo pagan los banqueros y los especuladores financieros y los ricos en el Ecuador. Yo quiero contar la verdad esta noche. Ya don Carlos Mar Carrasco declaró hace unos días que el 99% de la recaudación del impuesto a la salida de divisas lo pagan las sociedades. ¿Quiénes? Las empresas. ¿Cuándo? Cuando importan, ¿qué? Un camión, un auto, un tractor, maquinaria agrícola, insumos industriales, insumos agrícolas, un televisor, un plasma, una licuadora, una cocina, una plancha. Por lo tanto, estas empresas computan dentro de su costo el 5% del impuesto a la salida de divisas y lo trasladan en el precio de venta a todos los ecuatorianos. Aquel que compra un tomate que se cosecha, se produce y que requiere insumos agrícolas, está pagando indirectamente el impuesto a la salida de divisas. Por lo tanto, ese es un impuesto que está encareciendo la vida de todos los ecuatorianos. Por eso yo propongo su eliminación, además del impuesto a las tierras agrícolas, el mal llamado impuesto verde que encarece la matrícula de los vehículos y afecta especialmente a los jóvenes en el Ecuador. ¿Y cómo compensarlos? Menor gasto. Y cuando esos 2.000 millones de dólares se queden en manos del sector productivo y de todas las familias ecuatorianas, van a servir para activar la economía. Y ese crecimiento económico compensará la mitad, al menos 1.000 millones de dólares de esos 2.000 para poder compensar los ingresos tributarios al gobierno. Por lo tanto, no hay necesidad de sacrificar ningún programa de salud, ningún programa de educación, ni tampoco ningún programa social. Mi repregunta es específicamente qué programas cortaría porque su presupuesto se va a ver disminuido en 2.000 millones de dólares. Voy a ser preciso, 2.000 millones de dólares. 1.000 con reducción de gastos. Ejemplo, el gasto de publicidad del sector público, que en el 2012 en el presupuesto ascendía hasta 350 millones de dólares. Luego, reducir el número de ministerios, porque no se puede seguir creando ministerios. Es decir, al que quiere cambiar un plasma, no, usted no lo puede cambiar, paga impuestos al Estado. ¿Y quién compra el plasma? El ministro. Por lo tanto, eso es algo injusto. Tenemos que reactivar la economía y al crecer la economía sobre la base de los sectores productivos, ese crecimiento generará impuestos que compensen los otros 1.000 millones de dólares. Tienes una inquietud. Sí, justamente cuando se reducen, según las fuentes del SRI, estos 2.300 millones de dólares, eso está básicamente destinado a lo que es pago de salarios de maestros, enfermeras y también para todas las asignaciones presupuestarias que se da a los gobiernos autónomos descentralizados. Además, la Constitución manda que los ingresos permanentes tienen que estar financiados por los gastos permanentes. ¿Qué va a hacer para compensar ese vacío financiero? Y también señalando que esa eliminación de impuestos va básicamente a afectar a bienes suntuarios. Yo creo que ya contesté tu pregunta porque he explicado con claridad que los 2.000 millones de dólares serán financiados. 1.000 millones con reducción de gastos, ya di 2 ejemplos. Y 1.000 millones se compensan con los tributos que generará el incremento de actividad económica del sector productivo. Por lo tanto, no se va a sacrificar ningún pago de salarios, ningún programa social, ningún programa de inversión del gobierno. Todo lo contrario, al activar la economía, generar mayor empleo en el Ecuador, vamos a crear ingresos. Por otro lado, yo quiero decirles a ustedes, miren la contradicción. Aquí la directora del programa habla de que en una carta de intención, en la que yo no tuve nada que ver, se habla de un paquetazo por crear impuestos. Y ahora tú, un querido joven ecuatoriano, está de acuerdo con el paquetazo. Hay que crear impuestos a los ecuatorianos para poder cada vez financiar este modelo. El gobierno rico y ciudadanos pobres.
El segundo punto interesante de su plan de gobierno que me llamó la atención, pero que justamente le agradezco su aclaración de la anterior pregunta, es el tema de solventar el déficit de camas hospitalarias. Usted dice en su plan que tiene el Estado tiene 6.000 millones de camas menos de las que necesitaría. 6.000 millones no. 6.000 camas menos. Correcto. 6.000 camas menos de las que necesitaría. ¿Qué hacer para plantar estas 6.000 camas en los hospitales? En el Ecuador, en clínicas y hospitales públicos y privados, tenemos 24.000 camas. ¿Cuál es el estándar internacional? 2 camas cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, el Ecuador debería de tener 30.000 camas en clínicas y hospitales. ¿Qué inversión se requiere para cubrir ese déficit de 6.000 camas? Aproximadamente 1.200 millones de dólares. El gobierno no los tiene y no vamos a esperar que el gobierno los tenga para cuidar la salud de los ecuatorianos. Hay que ser creativo, alejado de prejuicios ideológicos, alejado de prejuicios personales. Mi propuesta, crear zonas francas de salud. ¿Qué son las zonas francas de salud? Un régimen económico especial. Yo planteo liberalizar del pago de impuestos a la renta de por vida a toda inversión internacional y local que establezca una nueva clínica, un nuevo hospital que permita cubrir el déficit de camas. A cambio, que nos entreguen un 25% de la capacidad instalada para atender de manera gratuita a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Esa es mi propuesta. Señor candidato, usted habla de reducir el número de ministerios. Le pregunto qué va a pasar con todas esas personas que se van a quedar desempleadas. Retomando también la inquietud de José Elías, me preguntaba yo, 2.000 millones de dólares menos. ¿Qué va a pasar también con los gobiernos autónomos descentralizados, que usted conoce bien? Por la Constitución deben recibir el 15% de los ingresos permanentes. A las afirmaciones que usted hace, yo le quiero aclarar, en primer lugar, que al hablar de la reducción de ministerios, los que van a perder el empleo son los ministros, son los subsecretarios. ¿Y no las van a personas perder, que trabajan no, eso ahí? es cuestión de reasignación. Quizás usted no tenga experiencia en administración, Por supuesto que pero no, usted por eso le pasa el pregunto. personal de un ministerio a otro, centraliza determinadas actividades para no excederse en el gasto. Y, por ejemplo, ¿qué pienso yo hacer? Vender pues los canales incautados. Por ejemplo, ¿Y usted usted pretende va a venderlos perder de el la noche a la salario que mañana? tiene en Gamavisión, que le cuesta al Estado ecuatoriano, que le cuesta a todos los ecuatorianos, ¿Ya? que con esos impuestos sirven para pagar su salario. ¿Ya? Por ejemplo, estoy seguro que Este usted, es un que es canal tan privado. eficiente periodista, va a encontrar un trabajo en un canal independiente. Este es un canal privado y las agresiones no vienen contra mí, por favor. Respecto de los gobiernos autónomos. Miren, si queremos más dinero para los gobiernos autónomos, ¿qué le parece si más bien se duplican todos los impuestos? Lo que yo quiero cortar es el exceso que está pesando sobre la vida de la familia ecuatoriana. Vaya usted a un mercado, probablemente ya no lo hace usted y manda a alguien que le compre, que le haga las compras No al es así, mercado. no hagamos afirmaciones, por favor, y Las sigamos. caseras del mercado, ¿qué le dicen? No más impuestos, por favor. No más impuestos. Eso lo dicen en todo el Ecuador. ¿Y yo qué contesto? No solo no más impuestos, menos impuestos, porque el Avancemos, aguacate, por si es que ejemplo, nos ha permite. aumentado de precio un 40% en la primera semana de este año. Y los gobiernos seccionales no van a verse afectados porque ya expliqué que la actividad económica que van a generar esos 2.000 millones de dólares en manos del sector productivo Sigamos, van a por favor. comenzar a compensar esos impuestos, por lo tanto, no se van a ver afectados. Sigamos, por favor, porque tenemos más preguntas. Aclararle únicamente que este canal vive de la publicidad, es un canal privado, y también darle la razón. Seguramente usted ahora sí va al mercado porque es candidato. Vamos ahora con nuestro siguiente panelista, Fausto Rivera, con 23 años de edad. Es economista con una maestría en estudios culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar. También tienes una pregunta para el candidato. Ese déficit que va a haber a través de la eliminación de los impuestos lo va a cubrir con reducir la propaganda oficialista que existe ahora, pero eso apenas representa el 0.5% del presupuesto general del Estado. Y por otra parte, yo como un joven de clase media no me he visto afectado por los impuestos. Yo quisiera preguntarle, ya que va al mercado, ¿cuánto cuesta un litro de leche? Mira, te voy a contar algo.
En primer lugar, Contéstele la pregunta primero, si es tan amable, señor candidato. ¿qué le parece si me deja a mí en la libertad, en el ejercicio de mi derecho de expresión libre, contestar la pregunta? Mira, te voy a contar. En el Ecuador hay 4,5 millones de ecuatorianos que viven con ingresos menores a $75 al mes. ¿Tú sí sabes cuánto cuesta la canasta básica familiar? Por supuesto. $595 al mes. Esos ecuatorianos tienen ingresos que no les permiten ni siquiera adquirir los alimentos. Más allá del valor del litro de la leche, del precio del arroz en 38, 40 centavos, la libra en un aguacate, en lechuga, en tomate. ¿Cuál es la realidad? $75 no alcanzan para comprar la canasta básica familiar. Por eso mi propuesta, el eje central, crear empleo, porque el empleo va a permitir combatir las dos pobrezas de los ecuatorianos. La pobreza material, que no les permite adquirir alimentos para sobrevivir, y la segunda, la pobreza de su dignidad. Los padres de familia que no tienen empleo tienen su dignidad hecha añicos, por eso hay que crear empleo. ¿Y quién crea el empleo? Los emprendedores, el sector productivo. No lo crea el gobierno, la riqueza la crea la sociedad civil, no el Estado. Es probable que tú no hayas sentido los impuestos, eres bastante joven, quizás vives con tus padres y no tienes el impacto de sostener un hogar, pero anda al mercado, anda a los barrios periféricos de Guayaquil, de Quito, de Quevedo, de Ambato, y vas a ver cómo los padres de familia sienten el impacto del impuesto. Me dices que no tienes vehículo. Pregúntale a un amigo 15 segundos, que por tiene favor. que pagar la matrícula anual cargada con el impuesto mal llamado verde y que cada vez impacta más sobre el peso de la economía, de la clase media y de la clase popular Fausto, en tu el Ecuador. repregunta, por favor. Bueno, primero, sí conozco esa zona, soy de La Tacunga, soy de una zona periférica, entonces he sentido las necesidades de todo el país. Segundo, me sorprende que el tema de los impuestos se tome con una ligereza en el sentido de que el pasado año las empresas declararon, el 80% de las empresas declararon ganancias y en el 2006 el 39% declaró que tenía ganancias. Uno pensaría que con mayores impuestos las utilidades iban a ver reducidas, pero al contrario, desde el 2006 se ha duplicado la cantidad de empresas domiciliadas y con sucursales en el Ecuador que ha declarado ganancias. ¿Sabes por qué? Porque todo el dinero que proviene del alto precio de petróleo se está inyectando en la economía por parte del gobierno a través del gasto público. Eso estimula el consumo y genera una oportunidad para que las empresas vendan y ganen dinero. Entonces, pero la gente eso está no va a comprando. ser eterno. Eso es mientras el precio del petróleo esté alto. Pero en Yo el te 2009 hubo... A ver, ¿me permite contestar? Yo te escuché. El precio de petróleo alto, te sugiero leer un poco de historia. En la década de los 70, cuando se dependió del alto precio del petróleo, a esa época se dio en llamar el festín del petróleo. ¿Por qué? Pasó lo mismo que ahora. Y después vino la década perdida de los años 80. ¿Qué es lo que yo propongo? Propongo diversificar la economía ecuatoriana, depender más de la agricultura, depender más de la ganadería, depender más de la pesca, depender más de la floricultura, depender de la industria, sobre todo industria que sea un imán de tecnología al Ecuador, para que jóvenes como ustedes puedan tener empleos acorde con su nivel de capacitación, su nivel de preparación. Gracias, en el Ecuador candidato. tenemos 3.600.000 ecuatorianos que hoy están en el Gracias, subempleo. candidato. El candidato no te contestó, 75 centavos cuesta el litro de leche. Les recordamos que las redes sociales están habilitadas para que ustedes también formulen sus preguntas al candidato. Nuestra cuenta de Twitter la tiene en pantalla, @unapreguntaParaUd. Y también les contamos que está habilitada nuestra página de Gama TV en Facebook. Es momento ahora de trasladarnos hasta España. En Madrid está Cristian Delec, de 24 años. Él es actor y vive desde hace 4 años en el país ibérico. Cristian, te escuchamos. También tienes una pregunta para el candidato. Adelante. Señor Guillermo Lasso, tengo una pregunta para usted. Como posible presidente del Ecuador, ¿qué garantía daría usted a los migrantes para que puedan volver al país? Por favor, 2 minutos. Con mucho gusto respondo la pregunta, pero solo tengo una inquietud para usted. Dígame. Quiero que todos conozcan que hoy es viernes 18 de enero. Es pregrabado, sí. Son 9:45 de la noche y este programa se está grabando. No sé cuándo va a salir al aire. Yo me pregunto,
¿cómo así los de Twitter y Facebook van a hacer preguntas en este momento si este programa es grabado? Cuando lo vean, van a escribir y ¿quién les va a responder? Porque cuando salga el programa, ni ustedes ni yo vamos a estar aquí. Primera inquietud que tengo para usted. Ahora voy a responder la pregunta a este querido ecuatoriano. Absolverle esta duda que usted tiene. Nuestro correo en Twitter es @unapreguntaParaUd. Usted puede ir hasta ese correo, evidentemente entrar y se dará cuenta que aquellas preguntas que nosotros le vamos a formular del Twitter son preguntas que nos las han hecho llegar precisamente a esta cuenta. Es decir, y aquí está de manera... No hace falta, no se preocupe. Está en las fichas de los panelistas. Lo que quiere decir es que las preguntas se han hecho previamente y usted las ha seleccionado. Me permite, aquí están las fichas de los panelistas con las preguntas que ellos le han hecho. Yo quiero demostrar con esta inquietud, quiero demostrar que este es un programa que está armado por Gama TV. No es un programa, se lo hace desde Gama TV, en vivo. Voy a responder al ecuatoriano que desde España ha hecho esa pregunta. Yo le quiero decir a él que la mejor manera de recibirlo en el Ecuador no es solo con los brazos abiertos, porque él tiene el derecho a regresar al Ecuador. Yo lo quiero invitar que regrese al Ecuador cuando yo crea empleo, para que él pueda regresar con su familia y encontrar en su propio país los sueños que fue a buscar en España. Nueva pausa, los invitamos a permanecer en la señal de Gama TV y al regresar continuaremos con las preguntas de nuestros panelistas. María Augusta Porras será la encargada de preguntar al candidato Guillermo Lasso. ¿Sobre qué temática, María Augusta? Cuéntanos y dinos si es que la pregunta que le vas a formular es tu pregunta. Sí, bueno, la pregunta que voy a formular sí la realicé yo llenando una ficha. Y gracias, Marcela. Bueno, al volver me gustaría saber cómo usted va a manejar el bono de desarrollo. Continúen con nosotros. Según las proyecciones, en Ecuador, para el 2050 habrán 23 millones de habitantes. ¿Sabías que el 9.1% de los niños de 5 a 15 años ya tienen un celular? Continuamos con Tengo una pregunta para usted y nuestra siguiente panelista es María Augusta Porras. Ella tiene 25 años y estudia comunicación corporativa en la Universidad de las Américas. Por favor, adelante con tu cuestionamiento al candidato. Al haber usted ofrecido incrementar el bono de desarrollo a $50, en mi criterio personal, hay dos opciones. Una, que el país de Ecuador está muy pobre y necesitamos tener un bono para sustentar el desempleo, porque debemos tomar en cuenta que en países como en Estados Unidos el bono solo dura un tiempo estimado hasta que la persona consiga el empleo. Y mi segunda opción, yo le propongo que puede ser que los candidatos están enfocados a aumentar el bono para captar simplemente votos. A ver, el 29 de septiembre en Pico Asá, en Manabí, cuando acepté la candidatura del Movimiento Creo, yo propuse que mi gobierno incrementaría el bono de desarrollo humano de 35 a $50. Exacto. El candidato presidente muy rápidamente acogió mi propuesta y ya lo hizo él, lo cual me alegra por el 1.900.000 ecuatorianos que reciben el bono de desarrollo humano. Ahora, mi propuesta, la que he hecho públicamente también, el bono no es la solución final. El bono, como usted bien lo señala, es una solución transitoria, un paliativo. ¿Cuál es la solución final? Empleo. Por eso mi propuesta, bono por empleo. Por lo tanto, yo llevaré a cabo una reforma tributaria que estimule a las empresas a contratar a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Para que el beneficiario del bono de desarrollo humano, en lugar de recibir una dádiva de $50, reciba un salario por su trabajo de al menos el salario básico unificado. De esa manera, él puede salir de la pobreza, al menos adquirir alimentos, mejorar su dignidad. La empresa tendrá un estímulo tributario por contratar a los beneficiarios del bono de desarrollo humano y el Estado ecuatoriano dejará de pagar ese bono a quienes obtengan un empleo. Quienes no lo obtengan seguirán cobrando su bono de desarrollo humano. Okay. ¿Alguna inquietud más? Sí, pero yo creo que no me respondió a mi pregunta. Solo quería saber también si es que es una estrategia también, porque no es solo usted, sino varios candidatos han decidido subir el bono. Eso no es una estrategia solo para conseguir votos. No es una estrategia de campaña. Cuando tú elaboras una propuesta de gobierno,
tienes que hacerla luego de haber hecho un proceso de investigación sobre la realidad del Ecuador. Yo llevo recorriendo el Ecuador más de 4 años, conversando con hombres, con mujeres, empleados, desempleados, jóvenes, adultos, adultos mayores. Y he visto la realidad en el Ecuador como la de aquella amiga mía, Edith, del barrio La Laguna de Quevedo, cuando la visité. Una más de aquellas mujeres abandonadas por sus esposos a cargo de 7 hijos, viviendo con apenas el bono de desarrollo humano. A Edith no se le puede eliminar el bono de desarrollo humano hasta que no consiga un empleo. Toda sociedad del mundo tiene una red de protección social que es igual a la red que usan los malabaristas de la cuerda floja. Da un mal paso, cae, la red lo protege para que no se haga demasiado daño. Y esa propia red lo impulsa a salir y volver a su estado natural, que es el trabajo. El problema de la red de protección social del Ecuador es como una telaraña. Caes ahí, te atrapa, no puedes salir. ¿Por qué? Porque no hay empleo en el Ecuador. Por lo tanto, la mejor política social es la creación de empleo en una sociedad. Indudablemente, como usted dice, Edith necesita el bono para poder sustentar, pero ¿cómo puede usted llevar un control de las personas que dan un mal uso al bono? Porque también sabemos que hay personas que lo reciben y sin embargo lo pueden gastar en drogas o en alcohol. Yo creo que hay que depurar precisamente el modelo como tú lo planteas. Me parece que tu propuesta es muy correcta. Es decir, condicionar la entrega del bono al cumplimiento. Por ejemplo, que lleve a los hijos al colegio, lleve a la escuela a los hijos. Y de alguna manera creo yo que habría que reperfilar, como yo lo digo en mi libro, Otro Ecuador es posible, que debemos de repensar el modelo del bono de desarrollo para ir en la línea de lo que tú planteas precisamente, de que produzca beneficio a la familia y no sirva para recargas de telefonía celular, para compra de maquillaje o para artículos suntuarios. Debe de ser para lo fundamental, comenzando por alimentación, salud y educación de la familia de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Si es que humano. me permite, el bono ya está condicionado ahora, ¿no? Precisamente las familias que reciben, o en este caso la madre, la mujer que recibe el bono de desarrollo humano, tiene que llevar, me parece que 2 veces al año al menos a sus hijos a controles médicos y también tiene que estar estudiando en la escuela. Me quedó algo que quiero también preguntarle, señor candidato. Usted hablaba de exoneraciones que usted va a dar, por ejemplo, a empresas que puedan dar empleo a aquellos que están ahorita beneficiarios del bono de desarrollo humano. ¿Sería solo para los beneficiarios del bono de desarrollo humano? Exclusivamente, precisamente. Solo para ellos. Para crear oportunidad para los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Para que cambiar aquella dádiva de $50 reciba un salario básico unificado de $318 y de esa manera se los ayuda a superar la pobreza material y también la pobreza de su dignidad para saberse ellos útiles a sí mismos y que pueden soportar a su familia, sostener, mantener a su familia sobre la base de su propio esfuerzo. Me asombra que usted ahora hable de dádivas cuando también fue una propuesta que inicialmente salió de usted. Pero también quería comentarle algo y es que este tipo de exoneraciones ya existen. Por ejemplo, de acuerdo a datos del SRI, existe una deducción del doble del valor pagado por los empleados nuevos, por ejemplo, para las empresas. Si son empleados que tienen capacidades especiales, tienen un 50% de descuento adicional y si están ubicados en las zonas especiales de desarrollo, las llamadas sedes, es del 100%. Es decir, que es un incentivo que de alguna manera ya se está dando a estas empresas. Yo le hago una pregunta. Dato de 2012, ahorro empresas de cerca de $50 millones que ha pagado el Estado en este caso. Correcto. Datos del SRI. Correcto. Si eso es así y ya vivimos el paraíso, ¿por qué cada día aumenta el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano? Si eso funcionara, en lugar de tener 1.900.000 de beneficiarios, tendríamos 1.500.000. Pero ¿cuál es la realidad? Que en el 2006 había 1.200.000 beneficiarios del bono de desarrollo humano. Ahora hay 1.900.000. Es decir, la pobreza ha aumentado en el Ecuador, porque hay más pobres que requieren el bono de desarrollo humano. Por lo tanto, esas políticas públicas deben de ser revisadas para fortalecerlas y realmente crear empleo
para reducir el número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Gracias por contestar. Ahora damos paso a la inquietud de Tamia Esparza y permítanme presentarles. Ella tiene 23 años de edad, es estudiante de Sociología de la Universidad Católica. Tamia, bienvenida a ti también al programa. Adelante con tu pregunta para el candidato. Marcela. Señor candidato, usted ha planteado eliminar el impuesto a la tierra. Como sabemos, en nuestro país los campesinos cuentan con pequeñas extensiones de tierra. ¿No cree que eliminar este impuesto sería beneficiar a los grandes terratenientes y a la clase alta de nuestro país? En primer lugar, para ser precisos, yo he planteado eliminar el impuesto a la tierra rural. Sí, a la no tierra hablo rural. de la tierra urbana. Sí. En segundo lugar, cuando converses tú con todos los agricultores del Ecuador, pequeños, medianos o grandes, no importa qué tamaño tengan, especialmente los pequeños, los que tienen alguna finca de 20 hectáreas. Ellos tienen una gran preocupación respecto del pago del impuesto a la tierra rural, porque no es el único. Tienes que sumarle también la figura aquella del anticipo de impuesto a la renta. Yo estoy de acuerdo con que hay que pagar un impuesto a la renta y que los que más ganan más paguen, pero si no hay renta, no debe haber pago pues de impuesto. Cuando se lo cobra de manera anticipada y el agricultor no tiene renta, se convierte ese pago ya en un pago sobre su patrimonio. Le resta capital de operación, le resta liquidez y por lo tanto es un desincentivo al sector agrícola para invertir, desarrollar y crear empleo en el Ecuador. Yo ahí más bien preguntarle algo. Yo estoy de acuerdo que las personas que tienen más deberían pagar más, ¿no es cierto? Es de acuerdo también cada uno de las posibilidades que uno tenga. Pero más bien ahí hablar, ¿no es cierto?, del tema de la incentivo, ¿no es cierto?, a la producción agrícola. Mi gran preocupación es cómo es que las tierras están concentradas en pocas manos. ¿Usted ha pensado en una política para poder redistribuir las tierras en el país? Y sobre todo, tomando en cuenta que una de las principales cosas que ha planteado usted y su movimiento es no afectar a las libertades, y entre esas está la libertad de la propiedad. Bueno, por supuesto que sí. Nosotros creemos en la propiedad privada y vamos a respetar la propiedad privada y mantener la seguridad jurídica de esa propiedad para estimular la inversión. Ahora, respecto de tu inquietud, el agricultor tiene un peso muy grande hoy. Primero, hay ausencia de política agrícola en el país. ¿Qué pasó el año pasado? Hubo una gran cosecha de maíz. ¿Qué hizo el gobierno? Permitió la importación de maíz. ¿Qué consecuencia produjo? Que el precio del quintal de maíz, que estaba en $18, cayó hasta 8, hasta $10 y causó una gran pérdida a los agricultores. Y encima tener que pagar un impuesto por lo que no ganaron, más el impuesto a la tierra. Y hay un tercer impuesto que los agricultores pagan, el impuesto a la delincuencia, porque bajo las políticas de seguridad está prohibido portar armas para un civil. Y entonces los delincuentes saben muy bien que el agricultor que está durmiendo en la finca con su esposa, sus hijos, sus hijas, está desarmado. Los asaltan, les roban las cosechas, la maquinaria, los insumos y por lo tanto también tienen que asumir el costo de la delincuencia en el Ecuador. Tenemos que pensar mucho en el sector agrícola del país. ¿Por qué? Porque provee el 28% del empleo en el Ecuador. Es necesario promover políticas públicas que estimulen la inversión en la agricultura del país para generar empleo, fundamentalmente. ¿Por qué el empleo? Porque el principal problema del Ecuador es la pobreza, caracterizada, como ya lo dije, por 4,5 millones de ecuatorianos con ingresos menores a $75 Se nos acaba el tiempo, mes. por favor. Les debo algunas preguntas, por favor, adelante. Sí, frente a esta transición de este modelo agrícola que ha estado retaseado la tierra para los pequeños campesinos, ¿cuáles van a ser sus políticas para garantizar la soberanía alimentaria en el país? Bueno, ya lo he planteado. La soberanía alimentaria se va a garantizar con una abundante producción agrícola del país. Si tenemos abundantes alimentos en el país, pues vamos a garantizar eso. Por eso, no vuelvo a repetir, en mi gobierno, en primer lugar, vamos a tener un ministro de Agricultura que sea agricultor, que conozca el sector. Yo respeto a los poetas, me gusta leer poesía, pero los poetas no saben de agricultura. Hay que nombrar a un agricultor. Hay que eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta. Hay que eliminar el impuesto a la tierra. Una de mis propuestas, llevar agua al agro.
que es un elemento fundamental, el agua para la producción agrícola. Hay que realmente definir, redefinir, repensar una política de seguridad para que el agricultor tenga protección frente a la delincuencia y llevar a cabo una política sensata para evitar que en el momento que hay una gran producción de maíz no se permita pues la importación de maíz, porque eso es una mala pasada para los agricultores, que se le caiga el precio abajo. Yo ahí más bien quiero como aclarar la duda otra vez, ¿no? Un poco decirle, ¿no es cierto?, que uno de los temas es, ¿no es cierto?, el tema de la libertad. A mí eso me parece un tema esencial que se ha topado en todos los candidatos ahora. Y yo otra vez le vuelvo a preguntar el tema de la redistribución de tierras, porque tiene que ver con el tema de la propiedad privada, cómo eso afecta a cada uno de las personas que tienen su propiedad y sobre todo cómo lograr este gran incentivo agrícola cuando hay muchos espacios, muchas tierras que no están produciendo. Entonces, ¿cómo hacerlo que las tierras produzcan sin afectar a la libertad de la propiedad privada? Bueno, para que las tierras produzcan hay que tener una política agrícola como la que yo propongo, precisamente para que haya el estímulo de invertir en aquellas tierras agrícolas de vocación agrícola que hoy están subutilizadas. Por supuesto, hay que estimular la agricultura. Ahora, a ti te preocupa la distribución de la tierra, a mí me preocupa el empleo en el Ecuador. El empleo en el Ecuador. Necesitamos crear 4 millones de empleo en el país. Y ese es un objetivo no de un gobierno, es un objetivo de mediano y de largo plazo. Eso no lo va a poder hacer un solo gobierno en 4 años. El que lo diga está mintiendo. Gracias. Regresamos ahora tengo una pregunta para usted y con más inquietudes. Después de la pausa estará con nosotros María José Benítez. También tienes una pregunta para el candidato. ¿Qué temática abordarás? Sí, Marcela. Yo quisiera preguntarle sobre los procesos de admisión en las universidades públicas. Educación. Nos quedamos con eso y regresamos después del corte comercial. En Quito, las mujeres dedican más tiempo a las tareas domésticas que en Guayaquil. Los ecuatorianos dedican 22 minutos a estar con la familia. Esto es, tengo una pregunta para usted y ahora damos la bienvenida a María José Benítez y permítame también presentarla. Ella tiene 25 años y es estudiante de comunicación organizacional de la Universidad Católica. Tu inquietud era básicamente sobre el tema educativo. Pregúntale al candidato. Gracias, Marcela. Señor candidato, usted ha hablado sobre el libre ingreso a las universidades. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no va a haber el examen por méritos y conocimientos o cuál es su propuesta? Yo he hablado con precisión. Yo he hablado de que la política pública en materia de educación universitaria va por la línea de fortalecer la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque son los rectores, son los decanos, son los profesores, los que están cerca de los estudiantes. Y puedo reconocer que los funcionarios del CENESID son personas inteligentes y no dudo yo de su buena fe. Lo que yo no les puedo reconocer es que tengan la capacidad desde su escritorio de suplantar el corazón y el alma de un joven ecuatoriano que tiene el derecho de ejercer su libertad, de escoger la profesión, la carrera universitaria que él quiera estudiar. ¿Por qué digo esto? Si has leído la prensa, hace 2 meses un funcionario del CENESID en declaraciones a Diario Expreso en Guayaquil dijo: de 4.000 carreras universitarias vamos a dejarlas en 360. Es decir, van a eliminar 3.640 carreras universitarias. Yo me pregunto, si hay algún joven ecuatoriano que quiere estudiar una de las 3.640 carreras que se van a eliminar, ¿está ejerciendo su derecho, la libertad de escoger su carrera o se está coartando esa libertad? Yo quiero respetar la libertad de jóvenes como ustedes que tienen todo el derecho de escoger la carrera universitaria que quieran estudiar, que los haga felices en su vida. María José, ¿alguna otra inquietud? Sí, tal vez esto del libre ingreso también me preocupaba un poco sobre los cupos de las universidades. Por eso yo creo que hay que fortalecer la autonomía, que hay que multiplicar las opciones. Coincido totalmente en que la palabra excelencia está asociada a un proceso académico, por supuesto que sí, pero no podemos crear este concepto de planificación central. Yo hablo de la autonomía universitaria
que los rectores, los decanos, los profesores se autorregulen y puedan definir con claridad los procesos de admisión, los procesos de calificación para el acceso a las universidades y las definiciones de carrera, ¿en función de qué? En un diálogo entre la universidad, los sectores productivos y también los alumnos. Su propuesta de generar empleo justamente está basada en un bien, básicamente hay una disyuntiva entre el bien público y la libertad individual. ¿Por qué lo digo? Si mañana hay 100 abogados o 200 abogados, justamente no le van a ayudar a usted, a su propuesta de gobierno, a generar esos empleos, porque posiblemente no van a haber plazas de empleo para abogados. Pero sí necesitamos ingenieros agrícolas, sí necesitamos ingenieros en nanotecnología, etc. Entonces, ¿usted cree que eso no está en contraposición con su propuesta? Es decir, dar la libre... Actual, no estoy hablando en futuro, actualmente dar esa libertad a los estudiantes. Yo coincido contigo, por eso yo planteo un diálogo de las universidades con la sociedad para precisamente que la universidad oriente a los jóvenes ecuatorianos. Y claro, si el joven, una vez advertido de que hay un exceso de abogados, siguiendo tu ejemplo, quiere estudiar leyes, hay que respetar y ya será él el responsable de su futuro. Pero lo que no podemos hacer es, desde un escritorio de la capital, definir la planificación universitaria, reducir las opciones y hacer que los jóvenes estudien lo que no quieran estudiar. José, por Elías, ejemplo, tú también preguntas. he conocido casos en Zapotillo de un joven que quería estudiar medicina. Hizo el examen de ingreso y ¿sabes lo que le dijeron? No, señor, usted solo da para ser mecánico. ¿Sabes lo que hizo el joven? Se fue al Perú, está estudiando medicina. Es un estudiante exitoso. Continuemos, por favor, con el diálogo. José Elías. Dos temas. Bueno, tengo que discrepar contigo porque yo como abogado, si me hubieran dicho en el pasado que no podría estudiar esa carrera, me hubiera sentido perjudicado a pesar de que el país necesita ingenieros. Pero, ¿con quién discrepas? Con él. Ah, perfecto. Sí. Pues yo estoy de acuerdo contigo. El otro tema es que... tal vez que se me quedó rezagado anteriormente. El impuesto, los impuestos capaz nos sentimos todos los estudiantes, pero el país sí lo siente macroeconómicamente. Eso se demuestra que en la estadística de que el país es el penúltimo en recibir inversión extranjera. Mi preocupación es ¿qué incentivos va a hacer usted para que el Ecuador reciba más inversión extranjera y por ende más trabajos? Esa es una pregunta interesantísima. Lo que yo propongo es más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Más Ecuador en el mundo, más productos y talento ecuatoriano en el mundo. Por ejemplo, ¿qué sucede hoy? El 40% de la producción bananera ecuatoriana va a Europa. ¿Cuánto le cobra Europa al banano ecuatoriano como arancel para su ingreso al mercado europeo? 135 euros por tonelada métrica. ¿Cuánto le cobra al productor bananero colombiano? 70 euros por tonelada métrica. Evidentemente hay una desventaja del productor ecuatoriano frente al productor colombiano. ¿Qué necesitamos? Un acuerdo de comercio con Europa para garantizar ese mercado para los productores bananeros ecuatorianos en términos competitivos con Colombia. Es necesario acuerdos de comercio. Y esos acuerdos de comercio deben de estimular el ingreso de inversión extranjera en el Ecuador. De paso, el impuesto a la salida de divisas es un impuesto también al ingreso de esas inversiones. En Colombia se recibieron cerca de 13.000 millones de dólares de inversión extranjera en el 2011. En Perú, 7.000 millones. ¿Cuánto recibió el Ecuador? Apenas 500 millones de dólares. Eso es una desventaja del Ecuador frente a los países vecinos. Necesitamos una política de apertura al mundo, de estímulo a la inversión extranjera, que tiene un valor no solo económico y financiero, sino que tiene el valor de crear empleo de calidad para más de 3.600.000 ecuatorianos que hoy están en el subempleo. ¿Un TLC sería posible en su gobierno, sí o no? Porque se nos acaba el tiempo y debemos continuar. No, yo no soy de respuestas de sí o no. Yo planteo concretamente un acuerdo de comercio que se base en el interés de los ecuatorianos. Vamos a conocer la inquietud, en este caso, de Sebastián Terán, quien está en Nueva York, Estados Unidos. Él tiene 16 años y está estudiando en el colegio. ¿Cuál es la inquietud de Sebastián?
Buenas noches, señor Lasso. Mi nombre es Sebastián Terán. Yo soy estudiante de Baccalaureate High School en Nueva York. Yo he vivido aquí en Nueva York desde el 2003. Mi pregunta para usted, señor Lasso, es si usted tiene dentro de su propuesta de gobierno un programa de becas y créditos que beneficiarían a los estudiantes del exterior que son ecuatorianos. Tema educativo que sin duda compete más a los jóvenes. Me parece muy interesante la pregunta de Sebastián. Y yo aquí voy a decir con claridad. Las cosas que hace bien un gobierno no son propiedad ni del presidente de la República ni de ese gobierno. Las cosas buenas se convierten en un patrimonio de la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, yo no solo voy a continuar aquel programa de becas del CENESID para que los mejores estudiantes ecuatorianos obtengan recursos para ir a estudiar en el exterior. No solo que lo voy a continuar, yo lo voy a duplicar, porque esa es la manera en que mediano y largo plazo, a través de una calidad de educación, podamos vencer a la pobreza en el Ecuador. ¿Está de acuerdo con el cierre de las 14 universidades previo al proceso de evaluación que se hizo? Yo estoy con una preocupación. Han quedado 40.000 estudiantes en la calle. No tienen opciones de estudiar en la universidad y no obtienen empleo. A mí me preocupa la juventud cuando no tiene oportunidad. Más allá del cierre o no de las universidades, ya ha sido muy claro. Yo quiero multiplicar las opciones de universidades, respetando la autonomía y, por supuesto que sí, cuidando que la excelencia prime en el proceso educativo. ¿Pero qué hará con las universidades cerradas? Otros candidatos han hablado de reabrirlas. En su caso, ¿usted qué hará? ¿Mantendrá esas universidades cerradas? Son 42.000 los estudiantes que salieron de esas universidades. Según datos del CENESID, 40.000 de ellos ya estarían ubicadas en universidades de mejor nivel académico. Mire, ¿qué hará en concreto? Yo en concreto le repito lo que ya he dicho. Yo quiero multiplicar las opciones de universidades. Pero con estas asociada 14. a la excelencia. Por lo tanto, quien quiera abrir una universidad en el Ecuador de calidad, yo le abro las puertas, que lo haga, que lo haga. Así sea una universidad que cerró por mala calidad y ahora cumple con los requisitos y mejora su calidad, bueno, que se reabra. O si viene una inversión extranjera en universidades, que abra pues una universidad. Y también gracias a todos nuestros televidentes que antes y también en el programa se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Brevemente conoceremos la primera inquietud que nos llega es de Edison Heredia. Para Guillermo Lasso, como experto banquero, ¿cómo manejaría la banca en su mandato? ¿La dejaría como está o haría reformas? Como ciudadano ecuatoriano, tengo el derecho de aspirar a ser elegido presidente del Ecuador. En esa condición me presento en esta lid electoral. Y como presidente de la República en el ejercicio del poder a partir del 24 de mayo próximo, seré el presidente de 14,5 millones de ecuatorianos. No trabajaré con especiales beneficios para ningún sector, ni a favor, obviamente, ni tampoco en contra. Las políticas públicas que yo construya serán siempre para crear valor para la sociedad ecuatoriana. Nunca para atacar a nadie, nunca para favorecer a alguien en particular. Vamos con una siguiente pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter. Alfredo Pesante, señor Guillermo Lasso, ¿qué responsabilidad política asume ante el congelamiento de Sucre, supongo, en 1999, al ser usted superministro de Economía? Si este programa fuera en vivo, ya el señor que pregunta por Twitter ya no haría la pregunta porque sabe no, que, que ya la respondí. Son escogidas. Ahora, le digo al señor, en marzo de 1999, cuando sucedió esa malhadada decisión de congelar recursos, yo era gobernador de la provincia del Guayas. Yo no era ministro de Economía. Yo fui ministro de Economía por 37 días desde el 25 de agosto aproximadamente de ese año, hasta el 17 de septiembre o algo más de ese año. Y claro, renuncié por discrepar con el presidente de la República. Me retiré, así de sencillo. Y no tengo ninguna responsabilidad con la decisión del congelamiento de fondos.
Concluimos un programa más de Tengo una pregunta para usted. Queremos agradecerles, como siempre, por sus comentarios y sugerencias. Nuestras redes sociales están habilitadas desde este momento para que escriban ya sus inquietudes a nuestro próximo invitado, el economista Rafael Correa, tal como lo hicieron en su momento con el señor Guillermo Lasso, también, y con los otros candidatos, evidentemente. Gracias al candidato Guillermo Lasso por su participación en este programa, a los jóvenes también por estar aquí, por sus preguntas e inquietudes, y como siempre, gracias a nuestros amables televidentes por su sintonía y la confianza de siempre. Muchas gracias.